En este caso el púlpito, usted sabe, aquí puede pararse cualquier orador. Puede venir, traer una Biblia, puede venir alguien traer la Constitución, puede venir alguien traer cualquier cosa. Pero cosa diferente es cuando usted viene y dice, no, 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 esto está apartado directamente para el uso del Señor. Entonces, esa es la diferencia. Nosotros somos apartados para Dios. Estamos siendo apartados para Él. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nos sazona. De alguna manera usted sabe que nosotros, el hecho de ser hijos de Dios, algo cambia en nosotros. Algo le marca la diferencia. Fíjense que comentaban algo, tal vez yéndonos a los extremos. Alguien por ahí decía, mire, y cuando alguien tal vez se suicida, ¿será que Dios moraba en él? Mire, es una gran discusión. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Pero el punto, ¿cuál es? Porque usted sabe, si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, algo no le permite hacer algo malo. De alguna manera le incomoda. Puede hacer que usted cometa algún error, pero hay algo dentro de usted que no lo deja hacerlo bien, o por lo menos ya no lo deja disfrutar como antes lo disfrutaba. Alguien en su vida anterior podía decir, bueno, yo me fumo 3 cigarros. Bueno, yo escuché gente que decía, yo me fumo una cajetilla entera. Pero de repente ya en los pies de nuestro Señor Jesucristo, ya hay algo dentro de nosotros que ya no nos permite hacerlo. Ya sabemos que está mal, ya sabemos que no está bien. Hay algo que nos reprende, el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que está haciendo? Nos está sazonando. Pero especialmente también el Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos preserva. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos ha apartado, nos preserva de una condenación eterna. Esto sabe que es la obra del Espíritu Santo. Es el hecho de que la salvación no depende de mí, sino que depende de Dios. No depende de lo que yo pueda hacer, depende de lo que Dios hizo por mí en la cruz. O sea que mi salvación depende única y exclusivamente de Dios. Es lo que hace, nos preserva. Así como la sal preserva los alimentos para que no se arruinen, que no se descompongan, así hace nuestro Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo. Nos preserva, nos mantiene para el momento de su venida, para cuando Él venga por nosotros. Ve lo importante que es la sal. ¿Y por qué Jesús hacía esta comparación con respecto a esto? Fíjese que esta función, el hecho de tener esa función y compararnos con la sal, es lo que nos hace especiales ante Dios y también ante este mundo. Porque nosotros somos diferentes y el mundo lo sabe, el enemigo lo sabe, Dios lo sabe. Y por esa razón esta función nos vuelve a nosotros muy, muy diferentes. Dios quiere que seamos diferentes, que nuestra vida influya sobre los demás. Y ahí viene el por qué Jesús se los menciona en este pasaje. Vea, y lo dice así, versículo 13, en la primera parte: vosotros sois la sal de la tierra. ¿A qué se refería? La importancia de ser diferente. De por sí, usted y yo somos diferentes. De por sí usted y yo, el hecho de que abrimos nuestro corazón a Jesús nos ha hecho diferentes. Y eso es lo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos. Porque de alguna manera ellos estaban ya en contra de todo el sistema religioso que había en la época. Porque el judío nunca quería aceptar a Jesucristo. Lo podía ver como un maestro. Lo podía ver como alguien que podía enseñar, como un profeta. Pero no lo quería ver como el Hijo de Dios, porque no estaba en su razón poder aceptar esa condición de Jesucristo. Así había sido educado. Pero en ese momento los discípulos, al aceptar a Jesucristo, ellos estaban marcando la diferencia. Estaban marcando, siendo diferentes a todos los demás de su época. Y eso los volvía especiales. Y de alguna manera Jesús sabía que el hecho que ellos fueran especiales, el hecho que ellos estuvieran dentro de este mundo, el mundo ya no era el mismo. Ellos iban digamos, por decirlo así, ellos iban a cambiar la historia. Iban a cambiar el rumbo, lo que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer. Ellos iban a darle continuidad a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces viene y le dice: vosotros sois la sal de la tierra. ¿Y con qué sentido? Para que ellos sean diferentes. Ahora traigámoslo a nosotros. Hoy que nosotros somos hijos de Dios, Dios nos llama para que seamos diferentes. No para que seamos las mismas personas. No para que vivamos como el mundo vive. Y no solamente haciendo las cosas que el mundo hace, sino que hasta cierto punto haciendo las cosas de una manera diferente. A marcar la diferencia. Donde quiera que usted esté, usted está llamado a marcar la diferencia, porque vosotros sois la sal de la tierra. Y ya te expliqué las funciones de la sal de la tierra. O sea que tu deber también, ¿cuál es? Es purificar cuando tú llamas a otros. Cuando tú de repente sazonas, cuando tú de repente cuando tú también preservas.
Eso es lo que Dios quiere, que nosotros somos personas transmisoras de la palabra de Dios y que seamos diferentes. Que la gente cuando nos vea no nos vea como uno más, sino que nos vea como verdaderos hijos de Dios. Pero muchas veces es al revés. Y somos nosotros los que nos dejamos influenciar por los demás. Cuando nosotros estamos llamados a influenciar a los demás. Vea lo que dice en el versículo siempre el 13. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada. Vea bien esto. Hay dos puntos. Uno, cuando nosotros somos la sal de la tierra. Y otra cosa es cuando la sal se desvanece. Y créame que me aflige cuando dice la palabra, no sirve más para nada. Porque de alguna manera me puede estar llamando la palabra de Dios, de que de alguna manera yo, en vez de estar siendo útil a la obra de Dios, yo lo que estoy haciendo es botando lo que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque la gente está viendo algo en mí. ¿Y qué es lo que está viendo? Fíjese que usted, creo que ya le han explicado, cuando dice la palabra hollar. Hollar es pisar, es abatir, es humillar. Por lo general, cuando lo ocupaban, cuando la sal ya no servía, lo que ellos hacían que la tiraban en el suelo. Y ya cuando la tiraban en el suelo, de alguna manera era, digámoslo así, en el buen salvadoreño, para evitar que tal vez, para hacer que la tierra se pusiera más dura, para hacer de que también no hubieran resbalones, de alguna manera la tierra se endurecía un poco más y ya la gente podía pasar tranquilamente, sin miedo, tal vez a que hubiera mucho polvo. Entonces, ¿para qué servía? Solo para ser pateada. Solo para eso servía. Y de alguna manera no era la función por la cual la sal había sido creada. ¿A qué quiero llegar? Nosotros hemos sido llamados con un propósito. Pero de nosotros depende cumplir el propósito. Porque puede ser que tal vez en lo que estemos haciendo, que en vez de siendo la sal de la tierra, que le estemos dando sabor a la tierra, que estemos preservando las cosas de una manera diferente, lo que estamos haciendo es siendo humillados. Y nos dejamos humillar, nos dejamos desvanecer, porque nos dejamos convencer por las cosas de este mundo, que lejos de acercarnos más a Dios, lo que hacen es alejarnos más. Mire, y como jóvenes, y bueno, y también como adultos, a veces nos dejamos persuadir por las cosas que hay en este mundo, porque tal vez pensamos que todos lo hacen y yo también lo puedo hacer. Es como las redes sociales, es como el ir a ver un partido de fútbol, que no tengo nada en contra de eso. A mí me gusta ver el fútbol, créame. Pero a veces, ¿qué pasa cuando de repente nosotros dejamos a Dios por algo así? ¿Qué pasa cuando de repente nosotros cambiamos? Y lo peor de todo, cuando nuestros mismos amigos nos conocen. Y mire, y a veces nuestros amigos son tan crueles. Yo creo que por eso muchos tal vez no comparten las cosas de la iglesia, porque tal vez les va a dar pena. Pero mire, son tan crueles que la gente dice, mira, y vos que no tenés que estar en el culto, vos. Y vos que no tenés que estar en tu iglesia en hora de culto. O sea, ¿qué estamos haciendo? Nos están humillando. ¿Por qué? Porque no estamos siendo sal de la tierra. Porque nos estamos dejando absorber. En otras palabras, si tú no estás siendo sal de la tierra, déjame decirte, te estás desperdiciando. Conozco gente que sabe tocar instrumentos, que toca guitarras, que toca teclado, pero no quieren ponerlo en obra. No quieren ponerlo en la práctica. ¿Por qué? Porque se desperdician. Porque tal vez tienen miedo a los prejuicios, tienen miedo al que dirán. Y se están desperdiciando. Fíjese que el hecho de cantar, créame, a mí me gusta cantar, no puedo. Y no lo digo para que me diga, hermano, usted puede. No, uno es consciente. Pero de alguna manera, yo algo que he visto, que Dios premia la disposición que uno tiene. Y yo conozco muchos de la congregación que, mire, yo los he oído cantar y tienen buena voz. Y yo digo, se está desperdiciando. Se están desperdiciando. A veces Dios nos ha dado talentos, Dios nos ha dado dones. Mire, con esto que estamos aprendiendo en las clases de guitarra, yo me he admirado gente que tal vez nunca en su vida había tocado una guitarra, pero mire, tiene un don, ya lo tenían ellos. ¿Qué les faltaba? Descubrirlo, ponerlo en obra, ponerlo en práctica. Tenemos el caso de este jugador, de Leonel Andrés Messi, ¿no? Ya lo conocen, un cipote desconocido argentino. ¿A qué quiero llegar? Imagínense que en sus tiempos, cuando él tenía una enfermedad, lo despreciaban. Él estuvo solicitando la ayuda de unos clubes famosos para que pudieran ayudarle a poder tratar su enfermedad, porque él tenía un problema que no podía, como que con respecto al crecimiento, y necesitaba un tratamiento algo caro, pero tenía talento. Pero muchos no lo vieron. Pero hubo otra persona que sí lo vio. Y véalo ahora donde está. No porque se refiere al club, no. Veo hasta donde él pudo llegar.
cuando de repente uno descubre su talento, la pregunta es, ¿será que tú estás desperdiciando lo que Dios te ha dado? Nosotros estamos llamados a ser diferentes. Estamos llamados a marcar la diferencia. Donde tú estés. Entonces, no te dejes absorber. Porque cuando tú te dejas absorber, estás siendo hollado. Estás siendo abatido. Estás siendo humillado. Porque te estás dando cabida al enemigo. Te has dejado influenciar por otros y no has sido tu influencia para los demás. Dios quiere que le des sabor a la vida de otros. Así como ahora tú tienes un rumbo diferente. Así como ahora tú te puedes levantar y decir, gloria a Dios, hoy soy un hijo de Dios. Dios también quiere que tú lleves ese sabor a otras vidas, a otras personas. Nosotros le decimos, bueno, yo lo digo en los anuncios, no se puede imaginar usted cuántas de sus amistades necesitan de Dios y usted puede ser el medio para poder compartir palabra de Dios. Entonces, ¿cómo entonces yo puedo cambiar mi vida? ¿Cómo puedo cambiar la vida de otros? Por medio de la palabra de Dios. No hay otro secreto, no. Yo lo hago por medio de la palabra de Dios. Vea lo que dice en Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4 y versículo 6. Colosenses 4 y versículo 6 dice la palabra de Dios. Dice, sea vuestras palabras siempre con gracia, sazonada con ¿qué dice ahí? Con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Vea cómo le pone este sabor. No es lo mismo cuando yo voy con todos mis conocimientos que cuando voy con el respaldo de Dios en mi vida. Mire, esto es como cuando alguien va a buscar un trabajo. Puede tener todos los requisitos del trabajo. Y créame, yo en mi vida lo pongo así porque créame que así es. Pero si Dios no va ahí, de nada sirve. ¿Qué es lo que nos marca la diferencia? ¿Qué es lo que marca la diferencia entre usted y los demás? ¿Qué es lo que hace que tal vez puedan ver mejor su hoja de vida y no la vida de otros? La gracia que Dios ha puesto en nosotros. Eso es lo que marca la diferencia. Por eso dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. O sea, véanlo de esta manera. Usted, cuando se deja utilizar por Dios, usted es bendición para otros. Usted está haciendo bendición para otras personas. Usted está haciendo bendición para Dios. Hablábamos un día de esto, de que nosotros a veces nos dejamos influenciar y visitamos lugares que no tendríamos que visitar, demostrándole al mundo que necesitamos de esos lugares para nosotros ser felices. Cuando en realidad nosotros como hijos de Dios deberíamos de demostrarle que no necesitamos de esos lugares para ser felices, porque ya lo somos en Cristo Jesús. Porque en Cristo Jesús tenemos una nueva vida. Porque en Cristo Jesús tenemos una nueva esperanza. Porque en Cristo tenemos una mejor promesa de vida, una mejor salvación. Allí no se va a llevar la ropa, ahí no se va a llevar la discoteca, ahí no se va a llevar los conciertos, no. Ahí lo único que va a importar es Cristo Jesús en su vida. Es lo único que va a importar. Y ahí va a haber el precio de haber aprendido a vivir con Cristo Jesús. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sea bendición para otros. Que la gente vea en usted algo que diga, no, yo quiero ser como tal persona. Yo quiero ser como Él. Yo quiero que, es que Él tiene algo diferente. ¿Y sabe qué? No es que no somos nosotros, es Cristo Jesús en nosotros. Ahí es donde nosotros podemos decir, Señor, yo sé que todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Yo sé que entonces yo puedo decir, bueno, yo como confío en Dios y como sé que puedo ser bendición para otros, entonces vengan los problemas que vengan, la palabra de Dios me dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y dice la palabra de Dios, allá en Juan 15:7, si no me equivoco, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, mejor quédese con Dios, mejor aliméntese, llene su palabra de la palabra de Dios. Llénese de palabra de Dios. No puedo vivir, digamos, intentando persuadir a la gente con mis conocimientos. No, mejor ¿sabe qué? Que deje que la palabra de Dios lo haga. Entonces déjese sazonar con la palabra de Dios. Podemos ser bendición, podemos influenciar. Nosotros estamos llamados para hacer influencia sobre los demás. Mire, la gente conocerá de la Biblia lo que nosotros le digamos. Bueno, se lo he dicho, tal vez muchas de sus amistades lo que pueden conocer de Dios, lo pueden conocer nada más con lo que vean en su vida. Muchos tal vez de ellos nunca han visitado una iglesia. Muchos tal vez de ellos nunca han abierto una Biblia. Nunca han leído ni un libro completo de la Biblia, mucho menos un versículo. Tal vez los que leen en los negocios o en los buses, de Dios va conmigo, y tienen su concepto de Dios y ponen frases. Tal vez lo mucho que tal vez alguna vez en su vida han leído.
Entonces ellos necesitan de Dios. Y usted puede ser el medio. Usted puede hacer bendición. Usted puede llenar su palabra con gracia, como lo dice aquí. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. O sea, al final no depende de ti, depende de Dios. Es el que pone palabras en tu vida para marcar la diferencia. ¿Qué tenemos que hacer también? Además de conocer la palabra de Dios, debemos de vivir lo que nosotros predicamos. Dice en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, recuerde, somos sazonados por medio de la palabra, pero somos sazonados también cuando vivimos la palabra de Dios. Hebreos capítulo 10, versículo número 39. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Vea bien esto, o sea, no se trata de que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A la primera pedrada, uy, ya me voy corriendo. No se trata de retroceder. Eso es lo que le estaba diciendo el escritor de Hebreos. Nosotros no somos los que retroceden para perdición, porque muchos, tal vez son dos contextos diferentes. En ese entonces ser cristiano no es nada que ver parecido a lo que nosotros hoy vivimos. En ese entonces ser cristiano, mis hermanos, era alguien digno de muerte, así de sencillo. ¿Por qué? Porque, como le dije en un principio, estaban en contra de muchos sistemas económicos, sistemas religiosos, sistemas sociales. Entonces, ellos iban en contra, aunque en ningún momento Jesús venía con el propósito de ir en contra de sistemas. Y lo único que llevaba era palabra de vida eterna. Pero como iba en contra del pensamiento de otras personas, de por sí que hacían, iban en contra de ellos. ¿Y qué los andaban haciendo? Los andaban buscando. Los andaban buscando para matarlos. Y muchos de los apóstoles, de hecho nuestro pastor el miércoles pasado, no este, sino el de la semana pasada, él hablaba cómo muchos de los apóstoles tuvieron muertes muy difíciles. Entonces muchos, a causa de esa persecución, ¿qué estaban haciendo? Negando la fe. Estaban retrocediendo. Estaban mezclando el judaísmo con el cristianismo. Y muchos estaban siendo, digamos, motivados a judaizar. De hecho, mucha de esta enseñanza de Hebreos habla con respecto a eso. Dice Jesús mejor que los ángeles, Jesús mejor que el sacerdote, Jesús mejor que los sacrificios. Entonces viene y dice: no, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Qué se llama eso? Vivir lo que predico. Viva la palabra de Dios, que nada lo haga retroceder, que nada lo haga volver a ver atrás. Nosotros podemos decidir cuando vengan tempestades, ¿qué vas a hacer? Tu actitud marca la diferencia. ¿Cómo te vas a comportar? ¿Vas a estar de pie frente a la dificultad o vas a retroceder o te vas a agachar? Muchas veces hacemos eso. Muchas veces decimos o queremos hacernos como que Dios no nos ve, no nos oye, cuando en realidad Dios nos está viendo y nos está oyendo. Él sabe nuestros pensamientos. Bueno, Él lo conoce antes que nosotros lo hagamos. ¿Sabe qué es lo que Dios quiere? Que nosotros decidamos buscarle a Él, que decidamos acercarnos a Él, que confiemos en Él. Usted puede ser diferente. La fe, eso es lo que hace la fe. La fe me hace estar firme. La fe me hace creer. La fe me hace tener la convicción. Por eso es que dice en el siguiente versículo: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Por qué? Porque me está hablando que cuando yo tengo la convicción y tengo la certeza, entonces regreso al versículo anterior, dice, entonces yo no soy de los que retroceden. Yo no soy de los que retroceden, sino que soy de los que se mantiene firme para preservación del alma. No es que no se trata de perder la salvación, no. Se trata del hecho de mantenernos firmes ante cualquier tempestad, ante cualquier dificultad. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que tú te preserves firme ante cualquier tentación que puedas tener como joven, como adulto. Mantente firme, no cedas. A veces nosotros cedemos fácilmente con una llamada, cedemos fácilmente con un número, con una mirada, con algo. Mire, cosas tan sencillas que de alguna manera pueden desviarnos de nuestra atención, pueden desviarnos de nuestro verdadero objetivo. Y en vez de que sean para edificación, nos están alejando. Yo eso lo tengo, mire, algo que en mi vida lo tengo bien claro, es que si algo me aleja de Dios, no es de Dios. Pero si algo me está mandando a buscar más de Dios, a acercarme más a Dios, entonces sí es de Dios. La pregunta es, ¿estás haciendo eso con tus amigos?
Yo te estoy diciendo ya no les hables, no, hablales. Pero tú estás llamado a influenciar sobre la vida de ellos. Entonces llamado a marcar la diferencia. Igual como adultos estamos llamados en nuestro ambiente de trabajo, con las personas con las que convivimos, en nuestras comunidades, en nuestras casas, en nuestra propia familia. Y vea que ahí es la parte más difícil a veces. Ser influencia para nuestra familia. Pero ahí está el verdadero galardón. Ahí está la verdadera recompensa. La fe es la que me hace marcar la diferencia ante cualquier situación. Entonces, ¿qué debo de hacer yo? Ya dijimos, puedo llenarme la palabra de Dios, puedo testificar de la palabra de Dios, pero también lo más importante, hay que obedecer la palabra de Dios. Dice en Juan capítulo 14. Vámonos a Juan. ¿Qué estamos haciendo? Fortaleciéndonos y para poder ser personas diferentes, marcando la diferencia. Juan capítulo 14, versículo 21. Vea bien esto. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Vea bien esto, o sea, no es solamente tener, sino también es de guardar. Pues el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ese es el que me ama. No solamente se trata de que yo los conozco, yo puedo conocer de Biblia. No sé si usted conoce a alguien así, que conoce de Biblia, pero nada que la vive, nada que la practica. Mire, yo hace años, cuando estaba muy metido en el Ministerio de Cárceles y Penales, conocí una persona, mire, esa persona era una Biblia andando, en serio, y estaba dentro de la cárcel. Mire, a mí me admiraba porque una vez me lo presentaron y me puse a estar hablando con él. Ya sabe, hay muchos que conocen de Biblia, pero con la cuestión de saber quién sabe más, de cuestionarlo a uno. Y como dicen, este estudiante de teología supuestamente sabe, y uno aprendiendo apenas una materia lleva o dos, y ahí vamos. Llegó, mire, me admiró esta persona, tenía tanto conocimiento de Biblia, pero tanto conocimiento, pero de nada le servía. ¿Por qué? Porque no la vivía. ¿Sabe por qué? Porque no amaba a Dios. Porque no quería amar a Dios, porque quería amarse a sí mismo. Porque se amaba en medio del problema pensando que él ya nunca iba a salir. Porque amó lo que el mundo le dijo, porque le amó lo que un juez le dijo. A veces a nosotros nos pasa eso, que de repente le hacemos más caso a las personas que están a nuestro alrededor y no a la palabra de Dios. Le hacemos más caso a un doctor. Mire, qué duro es cuando de repente viene un doctor y le dice, mire, usted ya no tiene remedio. Hace poco nosotros hemos vivido eso con un hermano en la iglesia. Lo hemos vivido con él. Le dijo el doctor, literalmente le dijo, mire, hermano, aquí solo le queda a usted despedirse. Así se lo digo. Imagínense qué palabras de aliento son esas, que le digan directamente, mira, a usted solo le queda aquí despedirse ya, porque ya no hay más. Mire, nosotros estamos hablando con el hermano, de hecho estamos tratando con él. ¿Sabe qué es lo que yo veo en el hermano? Tranquilo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no confiamos en hombres, confiamos en Dios. Entonces, no solamente lo llevemos ahí, también con tus amistades. Cuando tus amigos te quieran persuadir, no hombre, no confíes en ellos, confía en Dios. Dios siempre va a querer lo mejor para tu vida. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Obedezca la palabra de Dios. La obediencia refleja mi amor por Dios. Si usted es obediente, bueno, si usted se esmera, es un buen alumno, es un buen estudiante, usted está reflejando su amor hacia sus padres, porque está valorando lo que ellos han hecho por usted, lo que están haciendo por usted, lo está valorando. Lo está valorando tal vez el humilde, una cora que le pueden dar diario, o $1 que le pueden dar, o aquellos que tal vez le dan $5, o el hecho de ponerlos a estudiar en un lugar que ellos quisieron ir a estudiar, y no tal vez a uno donde tal vez la economía les daba un poco más, pero por tal de complacerlo a usted lo llevaron a un lugar donde tal vez con un poco de esfuerzo lo están pagando. Cuando usted entiende eso, usted se esmera. ¿Por qué? Porque usted valora lo que sus padres hacen por usted. Lo mismo tal vez en el caso de los esposos. El hecho de que una esposa sea tan dedicada con su esposo, el hecho de un esposo que sea tan dedicado con su esposa, detalles que marcan la diferencia. Eso es lo que me hace a mí, ¿sabe qué? Ser obediente. No, yo cómo le voy a fallar. Yo cómo le voy a fallar a mis padres. Mire, yo algo que también le tuve mucho terror era fallarle a mi mamá. Porque mi mamá a mí me dio una gran confianza, pero una gran confianza que yo con ella, yo sabía que si le decía, mamá, voy a ir a tal lugar, ella no me decía que no. Nunca me decía que no. Pero porque ella sabía dónde yo andaba. Y llegué a tener una gran confianza que de repente llegaba, me decía, mira, pero a tales horas tenés que estar aquí. Y yo sabía que faltaba una media hora y tal vez había un poco más de tiempo. Le hablaba, mira mamá, fíjate que esto y esto pasa.
Y si querés, yo ni necesitaba decirle si querés venirme a ver, porque yo sabía que en su momento ya me podía llegar a ver. Y yo tenía tanto miedo perder la confianza de ella porque sabía las consecuencias. Yo creo que hemos aprendido esto, de que para perder la confianza es cuestión de un abrir y cerrar de ojos. Y para volverle a ganar, ¡ay! Eso sí es la pasión de Cristo. Eso sí es un calvario. Eso sí es la gran tribulación. Y todas las plagas de Egipto, todo. ¿Por qué? Porque es más difícil. Y yo lo había visto. Yo lo viví. Entonces, no, dije, yo no pierdo la confianza con mi mamá. ¿Por qué? Porque le amamos. Eso es lo que Dios quiere. Que tú le ames y que por ese amor tú seas obediente a Él. Que por ese amor tú reflejes tu compromiso con Dios. No te dejes persuadir por nadie. Nadie vale la pena como lo vale Cristo Jesús. Nadie vale la pena. Ni una relación no vale la pena. Una amistad no vale la pena. Unos amigos, un vicio no vale la pena. Todo lo que te acerque a Dios, eso sí vale la pena. Por eso nosotros debemos ser personas que marcar la diferencia. Vuelvo a lo mismo, ¿estás marcando la diferencia o te estás dejando persuadir? ¿Estás dejándote ser pisoteado? No, hombre, si este no es nada, vos. Este va a la iglesia, ¿por qué? Pues sí, porque lo llevan. No, hombre, este dice ser cristiano, pero ¿por qué se pone un uniforme? Pero este no es nada. Los mismos amigos son así, son crueles y lo dicen. Pero Dios quiere no, Dios quiere ponerte en alto. Dios quiere llevarte a lugares donde tal vez tú en ningún momento te lo imaginas. Nuestro compromiso nos hace marcar la diferencia. Donde quiera que esté, marque la diferencia. De eso se trata todo. Ser diferentes. Salir del esquema, salir de los paradigmas de este mundo. Comenzar a ser personas que marquemos la diferencia donde quiera que estés. Ahí donde tú juegas, ahí donde tú convives, ahí donde tú estudias, ahí donde tú trabajas, ahí en medio de tu familia. Ahí podemos ser diferentes. Que las circunstancias, los medios, el problema no te hagan cambiar. Fíjate que en la Biblia hay un claro ejemplo y es la vida de José. ¿Cuántos conocemos la historia de José? Mire, es una de las historias que a mí en lo personal más me fascina. Porque en muchas cosas uno se identifica con la vida de él. Y créame que uno ve la vida de José. Imagínense, era un joven soñador. Él tuvo sueños. No es que tenía sueños. No, sino que tuvo sueños. Él tenía sueños. Y Dios le había revelado muchas cosas a él. Y muchos de esos sueños que José tuvo, muchos se cumplieron. La mayoría, bueno, casi todos los sueños que él tuvo cuando estuvo joven, todos se cumplieron. Pero antes entre uno y otro, o sea, entre el sueño y el cumplimiento, sucedieron muchas, pero muchas cosas. Muchas cosas que tal vez a cualquiera le hubieran hecho cambiar. A cualquiera le hubieran hecho dudar. A cualquiera le hubieran hecho retroceder. Pero José no. José no. José, él tenía bien claro su convicción. Él tenía bien clara su fe. Mire, fue fiel aún en momentos difíciles. Dice la palabra de Dios, y usted la conoce bien la historia de él. Dice que él fue tirado a un pozo, pero el pozo no hizo volver atrás a José. Dice que fue sacado del pozo y de repente vendido como un esclavo. El ser vendido no lo hizo volver atrás. De repente dice que estuvo preso. Bueno, vivió como sirviente en una casa. No lo hizo volver eso atrás. Bueno, estuvo preso también. Y aún ni la cárcel, aunque él era inocente lo que lo habían acusado, ni eso lo hizo volver atrás. ¿Por qué? Porque él tenía clara su convicción. Porque él sabía que no era del montón. Porque él sabía que podía marcar la diferencia. ¿Cuántos años pasaron? Hay personas que se aventuran, 20, 27, otros dicen más, otros dicen menos. No es mi intención resaltar eso. Mi intención es que pasó un montón de tiempo, pero nada lo hizo volver a José. Mire, él resistió aún en los momentos más duros de la tentación. Cuando de repente fue seducido por la mujer de Potifar, él no en ningún momento retrocedió. Y sino que, ¿qué hizo? Él se mantuvo firme. Quiero llevarlo a Génesis. Quiero resaltar un poco esto. Génesis capítulo 39. Quiero llevarlo a esto. Génesis capítulo 39 y versículo 9. Dice la palabra de Dios.
Vea bien la respuesta de José. Y esto quiero resaltarlo. La convicción de José, lo que lo hacía a él ser diferente, lo que él tenía en su corazón. Dice: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Y vea bien esto, aquí está la clave. ¿Cómo pues haría yo tan grande mal y pecaría contra mi Dios? ¿Qué es eso? Convicción. No es emoción. Ay, yo no sentí nada en las alabanzas porque lo más todo se desafinó. No es emoción. Es convicción. Es lo que tenemos todos los días. Ay, es que no me saludaron a la entrada. No, eso es emoción. Es convicción. Eso es lo que marca la diferencia. Eso es lo que lo hace a usted seguir, caminar. No, yo me levanto, me sacudo y sigo caminando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me dice eso, que 7 veces cae el justo, vuelve a levantarse. ¿Por qué? Por convicción. Eso es lo que José tenía. No, a mí aunque se me presente el mismo universo de aquí, no. ¿Por qué? Porque yo no pecaría contra mi Dios. Eso es lo que marca la diferencia. Es lo que debe marcar la diferencia en tu vida. Nosotros podemos pecar, pero al pecar, ¿sabe qué estás haciendo? Fallándole a Dios. Y no vale la pena servirle a Dios. Para estos días, ¿qué celebramos? Lo que es la pasión de Cristo. Muchos lloran con la película, le remuerde la conciencia. Muchos tal vez sienten mal. Ay, Señor, yo no lo hubiera permitido. Conocí una vez a alguien que estuvo bien metido en la guerra y me daba risa. Estuvo con del conflicto armado, y decían, cuando terminó de ver la película, nunca la había visto. No, me dice, yo no hubiera permitido eso. Yo capaz hubiera estado en la época, agarro mi fusil y comienzo a liberar al maestro. Mire, o sea, eso es emoción. Pero a Jesús no lo llevó a la cruz la emoción, lo llevó la convicción de que él sabía. Dice la palabra de Dios, dice: porque Dios mostró su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, Él lo llevó a usted y a mí, la convicción que tenía. Él lo llevó a la cruz, usted y yo, por la convicción que Él tenía, que un día, hoy vamos a estar aquí. No le importó nuestra condición pecaminosa, no le importó. Él le importó nuestro corazón. Él le importó la salvación, que es lo que Dios quiere, que por esa convicción tú te quedes con Dios. Que no decidas ceder ante la tentación, no. Mejor que te quedes con Dios. Miren, José, ante cualquier situación, él no cambió nunca. Bueno, es más, ni la prosperidad lo hizo cambiar. Vean lo que dice en el 41:16. Ni la prosperidad lo hizo cambiar. Cuando llegó a un punto máximo, que prácticamente él era el segundo después de Faraón, dice: respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. José, usted sabe que él, cuando estaba en la cárcel, él interpretó 2 sueños, el de un panadero y el de un copero. Años después mandan a llamar a José, porque Faraón tenía un sueño. José pudo haberse acercado: sí, no se preocupe, Faraón, yo le revelo el sueño, usted dígame y yo se lo traigo. No. Él, en todas las cosas que él había vivido, él dijo: no está en mí. No está en mí. Vea lo que dice el 16, se lo vuelvo a leer porque quiero que lo tenga en su corazón. Dice: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. No depende de ti, depende de Dios. Todo el tiempo depende de Dios. Déjate guiar por Dios. Siempre, mire, todo el momento uno debe de aprender a depender de Él. Y eso es lo que hizo José. Siempre dependió de Dios. Y termino con el 45:8. Siempre, de Génesis 45:8. Dice: así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador de toda la tierra de Egipto. ¿Sabe qué hizo José? Entendió el propósito de Dios. Entendió que no fueron sus hermanos los que lo habían metido al hoyo, no. No fueron sus hermanos los que lo habían vendido, no. No fueron sus hermanos, no fue Potifar, Potifar que lo metió a la cárcel. No fue él, no fue él. Fue Dios que permitió todo eso. Bueno, es más, no fue el copero que se olvidó de José, no. Fue Dios que tenía todos sus tiempos perfectos. ¿Sabes qué tiene que hacer? La necesidad que puedes tener hoy, que eso no te haga volver atrás. Lo que tú tienes o no tienes, dale gracias a Dios, porque Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un propósito grande para tu vida. ¿Sabes qué tiene que hacer? Mantente firme.
aunque tu postrer estado haya sido pequeño, dice la palabra de Dios, ante tu primer estado haya sido pequeño, tu postrer estado será mejor. Serás prosperado. ¿Qué tienes que hacer? Créale a Dios. No me crea a mí. Aquí tenemos la palabra de Dios. Aquí tenemos los ejemplos. Entonces, créale a Dios. Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. La sal insípida, mis hermanos, no sirve para nada. Usted decide, simple o desabrido, o una sal que le dé sabor a la tierra. Nosotros tenemos la decisión. Usted puede marcar la diferencia. ¿Qué tengo que hacer? Guardémonos para Dios. Dejémonos utilizar por Dios. Recuerde que usted y yo somos pueblo escogido, llamado para hacer grandes cosas y anunciar las maravillas de aquel que nos llamó para salir de las tinieblas a la luz. Podemos marcar la diferencia. Ya no vivas en tinieblas, ya no vivas sin sabor, sino que al contrario, mejor sal a la luz, acércate a Jesucristo, porque sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Si lo cree, le regalamos una fuerte ofrenda de palmas a nuestro Señor. El predicador ha terminado su mensaje. Acepta a Jesucristo hoy como tu único y suficiente Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir por mí. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En tu nombre he orado. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final 29 Avenida Norte, número 2931, Ayutuxtepeque. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigo de Israel, Ayutuxtepeque. A cualquier situación, Jesús es la solución.